prioricen, al menos durante la crisis, la salud pública por encima de los derechos y las libertades individuales. En China, el gobierno de Xi Jinping no tuvo problema en utilizar sistemas de geo- geolocal- geolocalización para rastrear a los contagiados. A pesar de la controversia, la estrategia demostró ser efectiva y otros países asiáticos decidieron ponerla en marcha exitosamente. En Espérate un segundito. Filipinas, ¿De quién es esa frase de el fin justifica los medios y qué significa? ¿Saben de dónde es? Pues uno ¿Quién? tiene que dar como, tiene que sacrificar algo para recibir un bien mayor, ¿no? Ujú, bueno, puede ser. ¿Alguien sabe quién dijo esa frase? No. Nicolás Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo. Ajá, perfecto. Nicolás Maquiavelo. Él era un pensador, filósofo político del siglo por allá, como, no recuerdo, 15, 16, que decía, entre otras cosas, él tenía una teoría que era la razón de Estado. Y él decía, primero, pues que él te escribió un libro que se llama El Príncipe. ¿Y qué dice ese libro? Son como tips, como recetas para los monarcas absolutos para ejercer el poder. Entonces él en ese libro decía, no importa el uso de la fuerza, si es para controlar el orden, no tengan miedo a usar la fuerza, ¿sí? Y la frase que se inmortalizó de él fue que el fin justifica los medios, ¿cierto? Decía, el fin suyo como gobernante siempre va a ser conservar el orden y su poder. Ese es su último fin. No el bienestar ciudadano, no la transformación social, no nada de eso. Estamos pensando en todavía época de los absolutismos, ¿no? Su principal interés debe ser conservar el poder. Y si para conservarlo debe hacer uso de la fuerza, hágalo, ¿sí? Y también decía, ¿sabe cuál es la mejor manera de que lo obedezcan a usted? Causando miedo. ¿Mm? Entonces, esto es muy interesante porque uno puede decir, no, pero ¿hace cuánto fue eso? Él era un filósofo político que inspiró ideológicamente o justificó ideológicamente los absolutismos, ¿no? ¿Eso qué? Pero pónganse a mirar las formas de autoridad que hay en la sociedad y díganme si la manera de hacerse respetar no es con el miedo. Les dejo ahí la pregunta. Entonces, una frase inmortalizada de parte de Maquiavelo era esa, que el fin justifica los medios. Entonces, si, no sé, queremos que se acabe cierto grupo armado, pues no importa que el medio que utilicemos sea matar a un montón de gente, logramos nuestro fin, ¿cierto? Entonces, pues esta frase lo que significa es justamente eso, que el objetivo que yo tengo es más importante que los medios a utilizar. No importa qué medios utilice desde que usted llegue a ese objetivo. ¿Listo? Eso por esa parte. Otro ejemplo, ahí ya empieza a dar el artículo un ejemplo, y es lo que pasa en China. Que, por ejemplo, una de las libertades individuales es que usted ande por donde quiera y nadie sepa dónde está. Nadie tiene por qué rastrearlo, ¿sí? Pero entonces algo que se ha hecho en China es que a los infectados se les ponía un sistema de geolocalización y entonces pues el gobierno podía saber literalmente usted dónde estaba, ¿sí? A qué hora había estado en dónde. Eso se llama geolocalización, ¿cierto? Y lo rastreaba. Entonces, claro, eso es una controversia muy grande porque pues que sepan usted dónde está todo el tiempo es una afrenta nuevamente contra una libertad individual, su derecho a la libre circulación en anonimato. Pero pues esta estrategia demostró ser efectiva en el control de ese enemigo invisible y es porque pues así no, es fácil, no se puede percibir a través de los ojos humanos, ¿cierto? Y de hecho hay mucha gente que está en contra del uso de Facebook y de estas redes porque dice que eso lo que hacen es rastrearlo. Y de hecho hay muchos ejemplos de cómo Facebook le vende información de las personas a los gobiernos, ¿cierto?
por eso hay algunas aplicaciones que no son, que dicen no usen WhatsApp, que está reinfiltrado, sino que usen Telegram, ¿sí? Porque bueno, si usted se lo hace para compartir stickers de la profesora, pues no pasa nada. Pero si usted es un líder social que que va a escribir, que va a hacer una reunión para debatir, qué sé yo, tal tema, pues es muy peligroso realmente, ¿sí? Entonces, esas formas de vigilancia ciudadana ponen en riesgo a las personas y aumentan la capacidad de vigilancia y control del Estado, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo y es como causó controversia porque es como algo contra lo que todo el mundo hubiera reaccionado antes. Ahora pues toca aceptarlo porque se supone que ayuda a combatir el virus, ¿cierto? Pero eso lo que hace es, a la par, aumentar el poder de vigilancia y control del Estado, ¿sí? Bien, en Filipinas, sigue Isabela, por favor. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ordenó disparar a matar a quienes desobedezcan la cuarentena, según bueno, eso. En ese país hay casos en los que encierran a los niños en jaulas y ataúdes si no cumplen en confinamiento. Detente, Ay, no. Human Rights Watch es el Observatorio de Derechos Humanos, ¿sí? Y es como un observatorio que a nivel mundial está monitoreando las violaciones de derechos humanos y entonces crean alertas, dicen, por ejemplo, Human Rights Watch dijo que en Colombia se están asesinando líderes sociales y el gobierno dice que no es por su rol político, sino por líos de faldas. Algo pasa, ¿sí? Entonces, este observatorio lo que hace es alertar por violaciones a los derechos humanos en los países, para que lo tengamos en cuenta. Y toda esa información es verídica y tiene la fuente del artículo. Continúa. En Occidente, la pandemia también ha empujado a los gobiernos a tomar decisiones cercanas al autoritarismo. En Estados Unidos, Donald Trump se atribuye poderes incompatibles con el sistema federal y crea una crisis constitucional. En Espérate un Reino segundito. Unido, Boris. El sistema federal es que recuerden que Estados Unidos no es una república unitaria como nosotros, sino que es federalista, es decir, que hay estados confederados, ¿no? Y por ende, pues cada uno, a pesar de que hacen parte de un mismo estado, perdón, sí, de un mismo país, que sería Estados Unidos, pues tienen como sus leyes. Entonces, pues Trump no puede decidir cosas por ejemplo, o sea, algo que pasa es que acá, si Duque dice hay cuarentena por un mes, se acepta en todo el territorio nacional. Pero si Donald Trump no puede tomar esa decisión, sino que son los gobernadores de los estados, ¿cierto? Y de hecho, Donald Trump, ¿ustedes saben quién era Donald Trump antes de ser presidente? ¿No? Bueno, él es un magnate. Eso significa que es de las personas que más ha acaudalado riqueza en el mundo. Es un magnate. Y él ha hecho el presidente de Miss Universo y bueno. Y entonces él representa los intereses de quién, un multimillonario, pues de la clase multimillonaria. Y entonces él lo que está haciendo ahora es promover que la gente pida que se acabe la cuarentena para que se reactive la economía, ¿cierto? Pero no, o sea, entonces él como que incentiva a la gente para que la gente haga protestas en sus estados, pero no puede tomar la decisión de reactivar la economía, de acabar la cuarentena, porque eso pues no es una competencia suya, ¿cierto? A diferencia A de él simplemente le importa como su bienestar, ¿no? no, su bienestar no, o sea, él no necesitaba ser presidente para garantizar su bienestar. Pensemos en la clase, en el grupo social que él representa los intereses de la clase social, de la clase empresarial. Espérame que Valentina está preguntando algo, profe, qué pena, es que en filosofía hay una pregunta que dice lo de anticlerical, ¿sí? Eso es lo de Voltaire y Rousseau, o sea, el sufragio no. Anticlero viene de iglesia, anticlerical es estar en contra de la iglesia, ¿vale? En la contra de la autoridad de la iglesia. El clero está compuesto por los sacerdotes. Entonces, bueno, para explicar esto,
Trump ha tomado decisiones que no le competen como presidente de un país conformado por Estados Confederados, ¿sí? Entonces, por eso creó una crisis constitucional, porque la Constitución norteamericana pues no permite que eso pase. Qué pena, Isabel, interrumpir tanto, pero es importante hacer esas aclaraciones. Continúo. Y Boris Johnson es el primer ministro de Estados Unidos. ¿Listo? Dale. En Reino Unido, Boris Johnson pasó de ignorar el virus durante semanas a aprobar una ley que le dé grandes poderes durante la pandemia. El primer ministro tramitó una ley de urgencia que le permite cerrar locales comerciales y administrar los suministros sanitarios durante la crisis. Al igual que Reino Unido, muchos de sus vecinos como Italia y Alemania han afectado su modelo político con el consentimiento de todos los órganos del poder y de sus ciudadanos, en lo que muchos esperan que sean medidas provisionales mientras mengua la pandemia. ¿Sigo? Sí. Por lo tanto, la crisis también pone en una situación límite la confianza de los ciudadanos en los poderes. Ningún mandatario habría contemplado una emergencia sanitaria de magnitud global como una de las prioridades de su plan de gobierno. Pero hoy, casi de la nada, de sus decisiones depende la vida de sus ciudadanos y su seguridad económica. Al respecto, Antonio Arroyo Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, escribía que hemos de seguir depositando la confianza en nuestros representantes y gobernantes desde el convencimiento que están haciendo todo lo posible por afrontar lo mejor que saben los descomunales desafíos a los que nos hemos expuesto en las últimas semanas, en condiciones ciertamente muy extremas, pero con carta abierta para hacer lo necesario para enfrentar la crisis en ciertos países. En ciertos países las decisiones autoritarias y represivas, incluso para los estándares actuales, no se han hecho esperar. En Hungría, el Parlamento aprobó una ley que le da poderes absolutos y por tiempo indefinido al primer ministro. El ultraderechista Víctor Orbán. Bajo la insólita norma, Orbán puede, a su libre arbitrio, modificar leyes y censurar medios que pueden obstaculizar la defensa frente a la epidemia, además de dar 5 años de cárcel a quienes considere infractores. Detente ahí un segundito, Isabela. Acá hay otra amenaza muy clara a otro de los pilares importantes de la democracia, y es la libertad de prensa, porque la libertad de prensa está vinculada con la libertad de expresión. Entonces, es una de las maneras de identificar que un gobierno sea antidemocrático, es que censure medios de comunicación, sí, que censure periódicos, que censure revistas, que censure programas de televisión, porque lo contradicen, porque critican su gobierno, porque quiere hablar de cosas que el gobierno no quiere reconocer o que está ocultando, ¿cierto? La prensa tiene un rol fundamental en las democracias porque mantiene a la gente informada de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, atentar contra eso es súper grave. Dale. En Egipto. En Egipto, cuestionan el toque de queda impuesto por el presidente Abdel Fattah el-Sisi por sus motivaciones políticas, ya que el mandatario sacó al ejército a las calles de El Cairo para contener de paso las movilizaciones de la oposición en las últimas semanas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, clausuró los tribunales del país hasta nueva orden, postergando así el juicio en su contra por corrupción. Exacto, entonces miren, por ejemplo, estos dos ejemplos tan interesantes. De hecho, hubo mucha gente en Chile, y una vez, como ustedes yo creo que han visto, y espero que hayan visto,
que estos días hay conversatorios, charlas por todo lado en internet. Hubo una donde yo tuve la oportunidad de escuchar a alguien de Chile que decía, es que pues sí, nos toca quedarnos en la casa por el virus. Nosotros pues listo, pero es muy complicado sentir que esto no le sentir que esto no le está favoreciendo al gobierno de Nicolás Piñera, que es con el que nos hemos venido movilizando, al que le hemos venido protestando duro por meses. Y justo cuando la protesta está en su momento más álgido, o sea, es que Chile llevaba meses paralizado por esta protesta social tan dura, y justo, ¡pim!, pandemia, todos para la casa, y ellos decían, pues es muy fuerte realmente, porque todo lo que nos esforzamos por movilizar a las personas y por exigir estas, estas reformas, pues es como si en un abrir y cerrar de ojos el gobierno hubiese tenido una solución súper mágica y eficaz para meternos a las casas, y los líderes estamos preocupados porque incluso han habido ejecuciones extrajudiciales, o sea, de verdad se están asesinando personas, han sido asesinadas personas que lideran este movimiento. Entonces decía, ahora saben dónde estamos, saben que estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy fuerte, es algo que también ocurrió en Francia, porque en Francia estaban en protestas, ¿cierto? En muchos países estaban en protestas simultáneas, incluso Colombia, y de un momento a otro, ¡pum!, pandemia, y nadie puede estar en la casa, no pueden haber reuniones de más de 10 personas, ¿cierto? Entonces, pues uno dice, pues hubo muchos sectores que al principio dijeron que esto era un invento de los gobiernos para que cesaran las movilizaciones. Y entonces un ejemplo de esto es como en el Cairo, pues se utilizó la pandemia y el estado de excepción para sacar al ejército a la calle y que dispersara a los manifestantes. O esto que pasa en Israel, que iba a haber un juicio de corrupción contra el primer ministro, y pues dijo no, por salubridad se cierran los juzgados, y pues quedó ahí en Lo que hacen los gobiernos, perdón, profe, lo que hacen los gobiernos son utilizar todo esto para beneficio propio, o sea, para huir de pronto de deudas que tienen con el gobierno, de pues callar en parte a la gente. Entonces, pues están usando ese el poder solo para beneficio propio. Claro, exactamente. Y entonces lo que han alertado los movimientos sociales, ¿sí? Que bueno, los movimientos sociales están compuestos por mucha gente de muchos sectores. Lo que han alertado los movimientos sociales es como hay que seguir en medio de la pandemia, hay que seguir generando discusión crítica y resistencia política, porque no van a utilizar esto como forma de acallar el movimiento social que venía tan activo políticamente en las calles, ¿cierto? Entonces se habla mucho, es un tema que se está hablando todo el tiempo. Listo, sigamos. Varios ¿Quieres, gobernantes de quieres países. que lea alguien más, Isabela? Sí, profe, sí, por favor, Bueno, gracias. ¿quién quiere continuar leyendo? Mientras tanto voy a enviarles un mensaje a 11:02, creo, con el que tenía clase ahora. Yo, Bueno, ¿quién dijo yo? Guaira. Listo, Guaira. Entonces, dame un minutico, envío un mensaje a 11:02 y ya. Hola, chicos, estoy en clase con 11:01 y no parece que vamos a terminar tan pronto. Entonces, les escribo ahora y le estoy grabando la clase porque es la explicación de ciencia política. Entonces, con eso ustedes lo encuentran en YouTube también. Listo, Guaira. Desde Sí. varios gobernantes de países sobre el papel democráticos han utilizado la emergencia para conseguir beneficios particulares, como expedir leyes que que les dan poderes absolutos o militarizar las calles. Espérate ahí un segundo. ¿Qué significa esta expresión de países sobre el papel democráticos? ¿Qué significa que son democráticos en el papel? ¿Qué creen, muchachos?
Muchachos, Que siguen los principios de la ¿qué? No escucho. Bueno, pues que sí, que tiene una constitución que dicen que son un estado democrático, pero pues en el papel, ¿no? Porque en la práctica, pues los gobernantes pueden estar teniendo prácticas autoritarias y represivas, ¿cierto? Un rasgo de los gobiernos autoritarios es la criminalización de la protesta social, ¿sí? ¿Qué significa que la criminalizan? Pues que vuelven un delito protestar. Y por ende, como es un delito, pues entonces no hay que escuchar lo que dicen esos vándalos, sino que hay que mandarles el ejército y la policía. Entonces, una vez en un congreso que hubo alguien de Canadá decía es que cuando la gente aquí protesta, la policía se le acerca y le pregunta, ¿todo está bien? O sea, ¿está bien? ¿Puedo garantizar su seguridad durante la protesta de alguna manera? Y pues nosotros éramos como, ¿qué? Esto pues no pasa acá, ¿cierto? De hecho, el pie de fuerza que hay disponible es justamente para contrarrestar estas como movilizaciones ciudadanas. Lo otro es que, ¿qué les iba a decir? Claro, pues países en el papel democrático, pero uno podría preguntarse, un país donde quien se levanta contra las políticas injustas de un gobierno y que es asesinado por alguien que nadie supo, nadie sabe nada, ¿es un país realmente democrático? ¿No? Son preguntas que nos llevan a pensar de, bueno, un país puede ser democrático solo en papel, pero en la vida real, en lo concreto, pues ya, pues tiene prácticas no democráticas, ¿vale? Sigue Guaira, Rumol Ciora, no sé qué es, tiene un nombre chistoso. Romuald Ciora, experto de instituciones internacionales, le explicó a Semana que si la crisis dura un año, la mayoría de los sistemas democráticos podrían declinar hacia regímenes autoritarios. De ser así, la preocupación está en qué tan golpeado quedará el modelo cuando acabe la pandemia. Los expertos temen que medidas excepcionales como la vigilancia tecnológica se conviertan tras la pandemia en una costumbre aceptable de la sociedad. Costumbre hacia la sociedad, lo cual tendría evidentes efectos sobre la libertad del voto. Vale, sigamos. Otros temen que las medidas de emergencia lleven a los gobiernos autoritarios a controlar directamente áreas cada vez más grandes de la economía. Ello podría ser una respuesta legítima ante la crisis, pero preocupa que se convierta en una situación permanente. Por otro lado, la crisis se ha convertido en munición para los aislacionistas, y no solo en Estados Unidos, que ven en la pandemia la confirmación de la necesidad de restringir el ingreso a los países y el comercio internacional. Espérate un segundito. Aislacionistas está relacionado con pues el verbo aislarse, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunos países que están en contra de la apertura comercial y en general de la apertura de fronteras, ¿no? Entonces, pues piensen en Estados Unidos con lo que quería hacer Donald Trump de construir un muro que separara a Estados Unidos de México, ¿no? Entonces, como aislacionistas es esto, como países que tienden a cerrar fronteras para que no lleguen personas de otra parte, para como un país muy cerrado que no está abierto a los diferentes intercambios para otras partes del mundo. Mira, así lo piensa Jean-Yves Camus, director del Observatorio de los Radicalismos Políticos de la Fundación Jean Jaurès en París. Le aseguró a Semana que, incluso entre los europeos, las fronteras van a ser vistas como una protección sanitaria que les permitirá a los estados tomar medidas económicas y sociales adaptadas a los contextos locales particulares. Ahí está hablando de las fronteras. ¿Sí? Por ejemplo,
las fronteras están cerradas en este momento. Nadie puede salir del país y nadie puede entrar, ¿sí? Nadie. Entonces, pues la movilidad es un derecho humano, migrar es un derecho humano, de hecho, y está restringido por el cierre de fronteras. Y quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que se vuelvan a activar las fronteras. Ya casi vamos a acabar. Gracias, Guaira. ¿Alguien quiere leer este último párrafo? Juanito, que está ahí como pendiente de otra cosa. Juanito, lee, además del peligro. Gracias, Guaira. Además del peligro de mandatarios que buscan el poder, los Que sistemas abusan democráticos del poder. que abusan del poder, los sistemas democráticos enfrentan también estallidos sociales en medio del confinamiento, debido al paro del comercio y al cohesionado apoyo de los gobiernos en materia económica. En Italia, Espera un segundito. ¿Qué son estallidos sociales, jóvenes? ¿Qué son creen que puede como ser? protestas, sí, como dijo Montalegre, protestas, inquietudes que la gente ha manifestado. Exactamente. ¿Son necesarios los estallidos sociales? ¿Creen ustedes que son importantes? Sí, sí, porque si no hubiese sido por eso la Revolución Francesa no hubiese nunca afectado tanto. O mejor Exactamente. dicho, es la referencia. Sí, los movimientos sociales y las diferentes formas de protesta son muy importantes porque ayudan a denunciar y a transformar condiciones de desigualdad, de injusticia, de opresión, de represión, ¿vale? Muy bien. Otro Eh, aspecto, profe, sería de pronto dar a conocer lo que en este momento el pueblo tiene en mente. ajá. O sea, lo que piensa, con lo que está de acuerdo, lo que sigue en sí. Totalmente, exactamente, es una expresión de la voluntad popular, lo que tú estás diciendo, es una expresión de la voluntad popular. Por ejemplo, el paro que hubo el año pasado acá en Colombia, pues la voluntad, la gente estaba emberracada por esa reforma tributaria que quería pasar el ministro de Hacienda de Duque, que hacía que los empresarios pagaran menos impuestos y la clase trabajadora pagara más impuestos, ¿sí? Que al final se aprobó porque es un gobierno autoritario que desconoce ese tipo de voluntades populares. Pero pues en efecto es una manifestación de la voluntad popular. Muy bien. Entonces, lo que está diciendo es que además otro reto que enfrentan estas democracias son los estallidos sociales que se están generando. Uno, por el paro al comercio que se detiene y además el comercio es importante en la medida en que genera mucho empleo, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos hablando una vez, no sé si fue con ustedes o con Décimo, sobre la crítica que le hacía Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, al rescate económico que hizo Duque de Avianca. Decía que Avianca no es colombiana y Avianca no genera tanto empleo como generan las pequeñas y medianas empresas de comercio. O sea, realmente los que más generan el empleo en este país son los restaurantes, los locales comerciales, las ventas de zapatos, ahí trabaja mucha gente y esas son las que están entrando en quiebra ahora, ¿sí? Entonces decía, ¿cómo es posible que se rescate económicamente con los impuestos de los colombianos a una empresa que primero pues tiene el monopolio, es decir, que controla las rutas de este país, es decir, que si hay lugares a los que solo se puede llegar con Avianca, no hay competencia, entonces pueden subir los precios por las nubes, igual hay que pagarlos, y pues que además no es fuente generadora de empleo, cuando las empresas que sí son fuentes generadoras de empleo, que son estas pequeñas y medianas empresas principalmente, pues están entrando en quiebra, ¿no? Entonces, debido a como a esas, al detenimiento del comercio y a que no hay como garantías para salvar estos negocios y también por el apoyo de gobiernos en materia económica, pues se han presentado estos estallidos sociales. Sigue Juanito, en Italia. Ok. En Italia, donde la cuarentena comenzó el 10 de marzo, los habitantes del sur del país han criticado la escasa ayuda del primer ministro en Italia, Giuseppe Conte, para sobrellevar la crisis. En Palermo, miles se han negado a pagar los alimentos en los supermercados. Y en Nápoles se dispararon los asaltos y la delincuencia. Situación similar vive en México, Honduras y Panamá, en donde multitudinarias protestas terminaron en saqueos a camiones de víveres y locales comerciales.
Exactamente. Es Palermo, Italia, ¿no? No Palermo, Huila. Sí. Pero también preocupa que la simple medida de confinamiento resuelve inaceptable para muchos ciudadanos que, a pesar de poder sostenerse económicamente, ven la medida de aislamiento como un afrente a sus derechos. La economía y las organizaciones de cooperación internacional han demostrado no estar preparadas para sobrellevar la crisis de la mejor manera. La democracia, como sistema político compartido por cientos de naciones, también está a prueba. Está por verse cuántos aún creen en las decisiones democráticas en tiempo de coronavirus. Está por verse. Está por verse ¿Cuántos aún creen en las decisiones democráticas en tiempos de coronavirus? Y esa última frase es muy importante porque, volvamos a leerla, está por verse cuántos aún creen en las decisiones democráticas en tiempos de coronavirus. Es decir, vamos a ver si la gente va a seguir defendiendo la democracia o por el miedo va a terminar cediendo el control de sus vidas y sus libertades, básicamente. Porque no, todavía el pensamiento del príncipe en Maquiavelo está muy vigente y el miedo es la principal forma de control social que hay. Cuando tú fabricas un enemigo común, sea cual sea el castrochavismo, el coronavirus, las FARC, la ideología de género, cuando fabricas algún enemigo común y le inspiras miedo a la población de lo terrible que puede pasar, la gente va a decir, ay sí, por favor, protégeme. Protégeme, sí, sí, sí. Entonces, el miedo es un mecanismo muy eficaz para que la misma gente avale, justifique, incluso pida esas medidas de control, ¿cierto? Y bueno, pues otra cosa importante que acaba de decir el penúltimo párrafo es que la medida de confinamiento resulta insostenible para muchos porque pues no pueden sostenerse económicamente y se rehúsan a que tengan que seguir pagando las cosas cuando no tienen ningún tipo de ingreso. Y eso ha generado revueltas sociales. Revueltas sociales que pues tanto en esta coyuntura como en otras tienen mucho sentido y son importantes, ¿cierto? Porque pues el Estado tiene unas responsabilidades directas con la ciudadanía y con su bienestar. No es que el Estado ayude, sino que el Estado cumple su función, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el artículo de la revista Semana. Yo creo que con este análisis nos queda mucho más claro como cuál era el objetivo del texto y lo que ustedes tienen que hacer es justamente contestar primero cuál es el objetivo. Segundo, nombrar las medidas de excepción que se han llevado a cabo en estos países, ¿cierto? Entonces, decir, en Filipinas tal cosa, en Egipto tal otra, en Italia esto, en Israel lo otro, ¿cierto? ¿Y por qué se llaman de esa manera? Porque se llaman medidas de excepción. Ya eso lo dijimos. Explique en sus palabras la siguiente frase que dice, si la crisis dura un año, la mayoría de los sistemas democráticos podrían declinar hacia regímenes autoritarios. Entonces lo mismo, ya vimos que era pensar en gobiernos autoritarios, ¿cierto? Y cómo se diferencian de gobiernos democráticos, que son aquellos que respetan, reconocen, negocian con la voluntad ciudadana, que reconocen y respetan los derechos fundamentales y las libertades civiles y que reconocen que tienen como principio la pluralidad, por ejemplo, también. Listo. La siguiente pregunta, ¿qué significa que los sistemas democráticos enfrentan también estallidos sociales en medio del confinamiento? Bueno, aquí se me repitió la expresión, pero debido al paro del comercio y el cuestionado apoyo económico, y al cuestionado apoyo de los gobiernos en materia económica, ¿cierto? ¿Qué significa que esto genera estallido social? También ya lo dijimos. Y la pregunta ahí sí toca que busquen en internet noticias o si han escuchado, ¿estos estallidos se han dado en Neiva durante la cuarentena? ¿Sí o no? Pues hay que averiguar. ¿Qué apoyos en materia económica dados por el presidente Duque han sido cuestionados por la ciudadanía? Argumente citando noticias de algún medio nacional. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Ya les di el ejemplo de Bianca, pero pues busquen más. Respecto a la segunda pregunta, respecto a estallidos en Neiva, hubo uno de mototaxistas, por ejemplo, pero pues busquen también, han habido varias protestas por allí, ¿vale? Y al final, pues tienen que dar su opinión frente al texto. Chicos, por favor, una opinión decente, yo sé que ustedes son muy inteligentes,
pero es que las opiniones que me han escrito en otros trabajos es como, sí, no, porque pues se aprende, chévere, sí, es como, no, pues si dicen que están de acuerdo con algo, pues digan, den los argumentos, y si no están de acuerdo, también den los argumentos, porque yo digo, pues uno no le tiene que gustar todo que lo que le habla la profesora, pero al menos argumenten bien, ¿sí? Porque simplemente decir, pues no estoy de acuerdo y quiero debatir esas ideas, es como, pues no pusiste atención o no quisiste dar un argumento decente o qué, ¿no? Entonces, para que ustedes son muy inteligentes, tienen mucha capacidad de crítica, entonces para que hagamos un buen ejercicio de